Vamos a orar al Señor, dándole gracias y pidiendo que Él abra nuestro entendimiento, que Él abra nuestro corazón, para poder entender lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos. Señor, de estar acá viniendo con un corazón agradecido, Señor, sabiendo de que tú vas a estar con nosotros, de que tú estarás con nosotros, de que tu bendición estará con nosotros como iglesia. Gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre. Gracias porque hemos podido glorificar tu nombre, adorarte a ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a tener esta fe sencilla. Ayúdanos a nosotros a ser humildes. Ayúdanos a nosotros a estar al servicio tuyo, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, en esta mañana. Que cualquier preocupación que tengamos, que cualquier preocupación, Señor, que hayamos traído, Señor, que tengamos quizás nuestra mente en casa, en el trabajo, en cualquier situación, Señor, que podamos dejarlo de lado para poder abrir nuestros corazones, Señor, a lo que tú nos quieres hablar. Te pedimos tu bendición en esta tarde, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abramos las Biblias en Colosenses. Prendamos las Biblias en Colosenses, en el capítulo 3. Los versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, los versículos 23 y 24, y dice así la palabra del Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En los últimos domingos, ¿ya? El Señor nos ha ido hablando por distintos predicadores, a trabajar en la obra del Señor, a poder ser aporte en la iglesia, a poder ser aporte en la obra del Señor. Como decía el hermano Ezequiel, lo explicaba, domingos anteriores, hace 2 domingos, trabajar en lo macro, ¿cierto? El Señor nos hacía un llamado a la obra misionera, el Señor nos hacía un llamado a participar de las misiones de distintas formas, y también el domingo pasado ya hablar más en lo micro, en que pertenecemos a una iglesia local, en que estamos acá, existe una forma de servir al Señor y el Señor también espera que nosotros seamos un aporte en nuestra iglesia. ¿Ya? Eso nos ha estado el Señor enseñando, nos ha estado hablando. Y sinceramente, meditando en todo esto, para poder llevar a cabo esta obra, el Señor realmente lo que necesita es creyentes, cristianos, con un corazón sincero, humilde y realmente entregado al servicio. Eso es lo que se necesita para llevar a cabo esta obra. La obra macro, la obra micro, es necesario tener un corazón dispuesto al servicio. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Eso es lo que vamos a conversar un ratito acerca del servicio a Dios. ¿Ya? Si estoy acá, no, soy joven pero no tanto, ¿ya? Pero con Natalie venimos trabajando hace un tiempo con la GEA. Natalie está allá en casa. Venimos trabajando hace un tiempo con la GEA y el Señor nos ha honrado este año, nos ha dado la bendición de también pasar a ser consejeros de la GEA. Así que por eso que estoy acá, mi nombre es Marcelo León, ¿ya? Consejero de la GEA, y como les decía, vamos a conversar un momento acerca del servicio a Dios. Muchas veces hemos oído el término iglesia viva, iglesia muerta. Ah, esa iglesia es viva o esa iglesia es muerta. ¿Ya? No sé si alguna vez usted ha oído ese término, ¿ya? de estar en una iglesia viva. Y la verdad es que si lo comparamos con nuestro cuerpo, ¿ya? Cuando un cuerpo está vivo, cuando un cuerpo está saludable, cuando un cuerpo está sano, normalmente el cuerpo está en movimiento, está haciendo actividades, está haciendo, moviéndose, está trabajando, está haciendo muchas actividades físicas, ¿ya? Y eso denota un cuerpo cuando está saludable. Si hacemos la similitud con la iglesia, cuando vemos una iglesia viva, una iglesia saludable, vemos que sus miembros son miembros activos,
Sus miembros se mueven, sus miembros están inquietos, nunca están ociosos, siempre están moviéndose de allá para acá, haciendo distintas cosas. Así como se muestra ya una iglesia viva, porque sus miembros están haciendo distintas actividades para beneficio de la iglesia. Obviamente todo esto impulsado por el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo coloca en nosotros el querer como el hacer, ¿ya? Entonces, como el Espíritu Santo nos impulsa, cuando el Espíritu Santo impulsa y convence al hombre de hacer algo, el hombre no se puede contener, ¿ya? Tenemos que trabajar, tenemos que obrar, tenemos que estar al servicio del Señor. Y como pertenecemos a una iglesia, deseamos que nuestra iglesia esté en constante movimiento, deseamos que nuestra iglesia tenga obreros, tenga personas que estén dispuestos a participar, a estar activos, a hacer distintas actividades acá en la iglesia. Eso es lo que se necesita, ¿ya? Entonces, vemos acá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, ¿ya? En el cual nos señala que Dios ha cambiado nuestra vida. Y al momento en que nosotros aceptamos al Señor como Salvador, el Espíritu Santo ahora entra en nuestro corazón y nos comienza a guiar, ¿ya? Por eso decía, impulsados por el Espíritu Santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Por lo tanto, al ser elegidos por el Señor, al recibir al Señor como Salvador, el Espíritu Santo nos guía y nos llama a una vida de obediencia. Y esta vida de obediencia, ya como Pedro acá dice, santificación del Espíritu Santo para obedecer, ¿ya? En el idioma original, en el griego original, la verdad que Pedro no utilizó la palabra obedecer, no lo usó como una acción, como un verbo, sino que lo utilizó como un sustantivo, ¿ya? Obediencia. Esto quiere decir que el Señor no nos manda a obedecer algunas cosas, no nos manda a que en ciertas oportunidades obedezcamos, sino que nos manda a que nuestra vida completa en el Señor sea en obediencia. El Señor nos llamó de una vida de desobediencia, donde hacíamos lo que queríamos, donde no nos interesaba nada, a una vida de obediencia en la cual nosotros debemos obedecer a nuestro Señor, en la cual nosotros debemos obedecer a lo que el Señor nos mande a través de su Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, por eso es que Pedro acá señalaba, y nos elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obediencia y ser rociados por la sangre de Jesucristo, ¿ya? El servicio, entonces, forma parte integral de la iglesia, ¿ya? Forma parte integral del cristiano. No puede haber un cristiano que no sea un siervo de Dios, porque el Señor nos llamó y nos salvó, nos rescató para que seamos siervos, ¿ya? Nosotros tenemos el mayor ejemplo, que ese ejemplo es Jesús, ¿ya? Entonces, nuestra vida como cristiana no puede ser de decidir o no decidir si es que yo quiero servir o no, sino que debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, porque Él nos salvó, nos rescató para que seamos siervos de Él, ¿ya? Y tenemos el mayor ejemplo, fíjense en Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos el mayor ejemplo, que es Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios mismo, vino para dar su vida, ¿ya? Para ponerse al servicio de su Padre y para ponerse al servicio de la humanidad, para ponerse al servicio del prójimo, ¿ya? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Durante toda su vida, durante todo su ministerio, pudimos ver a Jesús sirviendo, ¿ya? Desde el comienzo de su ministerio,
¿ya? Pudimos ver a Jesús trabajando. Incluso en un comienzo, cuando se había acabado el vino, ¿cierto? En las bodas de Cana, su madre María le decía, mira, se acabó el vino. Y Jesús le dijo, mira, aún no ha llegado mi hora, ¿ya? Aún no ha llegado la hora de revelarme. Y así todo Jesús ya estaba sirviendo, ¿ya? Y probablemente en su vida anterior, que la verdad que la Biblia no muestra muchos registros, también su vida fue enfocada al servicio a su Padre, al servicio hacia su prójimo. Entonces, si nosotros tenemos ese ejemplo, podemos ver a Jesús sanando, podemos ver a Jesús multiplicando, podemos ver a Jesús doliéndose por el sufrimiento de otros, podemos ver a Jesús haciendo muchos milagros, podemos ver a Jesús caminando largas distancias para poder cumplir su ministerio, lo que el Padre le había encomendado. Todo eso Jesús lo realizaba porque se hizo siervo. Siendo Dios mismo, siendo el Altísimo, el Todopoderoso, se hizo siervo. Y vino acá para que por medio de su sacrificio nosotros pudiésemos también tener esa vida santificada, tener esa vida libre de la condenación, pero también tener esa vida de servidor. Y eso es lo que nos invita el Señor. Podemos ver en Lucas capítulo 22, en el versículo 27, Jesús mismo diciéndolo. ¿Ya? Lucas 22, 27, la primera parte dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy acá como el servidor de ustedes. Y eso Jesús lo revelaba delante de sus discípulos. Cuando iba a algún hogar, cuando iba a alguna casa, ¿ya? Él revelaba esa labor de siervo que él vino a tener. Entonces tenemos el mejor ejemplo, ¿ya? Y ese ejemplo también, la Biblia nos impulsa a nosotros. La Biblia nos lleva a que ese mismo ejemplo nosotros lo sigamos, ¿ya? En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8 dice, haya pues, este versículo yo creo que lo sabemos la gran mayoría de memoria, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿ya? Hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios Santo, como decía el Dios Santo, el Creador, se hace siervo para poder dar su vida. Esa es la mayor humillación, lo más humilde que pudo alcanzar Jesús, el hacerse siervo, el venir a entregarse. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Y la iglesia también debe convertirse en siervo. La iglesia, el creyente, también debe ser un servidor, porque nosotros somos el cuerpo, Cristo es nuestra cabeza. Y si la cabeza es siervo, por lo tanto el cuerpo también tiene que ser siervo. Si nuestra cabeza se puso en disposición del servicio, del mayor servicio que nosotros podríamos haber visto, del mayor servicio que nosotros tenemos ejemplo. Entonces la iglesia también debe disponerse al servicio de Dios, porque nuestra cabeza así lo hizo, nuestro ejemplo así lo hizo, ¿ya? Y ese ejemplo es para nosotros como iglesia. Ese ejemplo es para nosotros como cuerpo de Cristo, el poder también disponernos al servicio. Ahora, esa humildad, la que nos enseña la palabra de Dios, ¿ya? Porque para poder ser siervo hay que ser humilde, ¿ya? La canción que recién cantábamos, Fe Sencilla, nos hablaba de eso, de esa humildad. Para poder ser siervo hay que ser humilde, porque uno cuando se pone al servicio del Señor pueden pasar muchas cosas. Normalmente al siervo no se le agradece, ¿ya? Porque pongámonos en el ejemplo, la verdad que la traducción, que la palabra que leemos, la verdad que lo llama siervo. Pero en realidad cuando se escribió, lo que en realidad se quería decir era esclavo. Ese es el verdadero término, ¿ya? Esclavo, no siervo. Ya, siervo, claro, suena más bonito, estamos al servicio de... Pero en realidad el Señor nos llamó de la esclavitud del pecado a darnos libertad espiritual
pero también a disponernos a una vida de servicio, una vida de esclavitud a Él. Pero la Biblia dice que Él incluso nos va a recompensar. Un esclavo no merece recompensa. Un esclavo en la antigüedad no merecía recompensa. Y menos cuando Pablo habla ahí en Romanos 6:22, dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y el estímulo que tiene la iglesia para ello es el Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando Pablo habla acerca de ser siervo, en otro lugar, Pablo nos habla acerca de cuando él decía: considérennos como servidores del Señor. Cuando Pablo habla en las distintas cartas, incluso al servidor que se refería, ¿ya?, es al esclavo de más baja categoría. Era el esclavo el cual estaba en último lugar. El esclavo el cual tenía que vivir una vida condenada a estar encadenado. A ese tipo de esclavo se refería Pablo cuando decía: considérenme a mí como un siervo, como un servidor de Cristo. ¿Ya? Y vemos a Pablo, uno de los apóstoles más grandes, ¿ya?, uno de los tipos más sabios, una de las personas que más sabía, que le fue revelado el Evangelio, ¿ya? Porque hoy día nosotros conocemos porque tenemos la palabra del Señor. A él le fue revelado el Evangelio. Y él decía: considérenme a mí como el esclavo de más baja categoría, en el cual está al servicio del Señor. Eso era lo que pedía Pablo. Entonces, el servicio, como decía, es fundamental en la iglesia. Y no podemos hacerle el quite, y tampoco podemos esperar que otros vengan a hacer el servicio por nosotros. No podemos nosotros esperar de que vengan otras personas para servir, porque el Señor nos llama a nosotros a ponernos al servicio del Señor. ¿Ya? Y como decía, no puede haber cristiano que nos sirva. Como leí hace un momento en Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ya? Hemos sido siervos de Dios. El Señor nos ha llamado a ser siervos de Dios. Por lo tanto, por eso decía, no hay cristiano que no pueda servir. No puede existir un cristiano que no sirva. No puede ser un cristiano que no sea siervo de Dios. No puede haber un cristiano que no sirva a su prójimo. No puede existir. Porque el Señor nos llamó a una vida de servicio. El Señor nos llamó a una vida de servidumbre. Y la iglesia tiene que tener esa necesidad de estar al servicio del Señor. En Romanos 6, el 17 y 18, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de Dios, a ser siervos de la justicia. Lamentablemente, hoy en día vemos una crisis de fe tremenda en nuestra sociedad, en la cual nos estamos llenando de personas que visitan las iglesias, pero que no están con una actitud de siervo, no están con una actitud de servir al Señor. Y es una crisis que uno ve a nivel internacional, ¿ya? Hay muchas iglesias en Europa, en Estados Unidos, iglesias que se cierran. Iglesias que en su momento fueron grandes templos, o sea, para 20.000 personas, 30.000 personas, y que hoy en día están cerradas y se ocupan como centros de eventos, se ocupan para distintas cosas, ¿ya? Lamentablemente, la crisis que estamos viviendo, esa crisis de fe, es porque hay personas que no están dispuestas al servicio, ¿no? Porque si hubiese una iglesia dispuesta al servicio, activo, como les decía en un principio, bien activos, con harto movimiento, es una iglesia, ¿ya?, que es dirigida por el Espíritu Santo del Señor y llama la atención de los vecinos, llama la atención de nuestra comunidad. Porque si hay una iglesia que solo se abre el día domingo para hacer un culto, la verdad que es poco atractivo porque nos llama la atención, ¿ya? Por eso es importante cuando nos reunimos acá en la semana, el día martes, el día sábado, el poder participar, el poder venir, el poder estar, el poder cantar fuerte, ¿ya?
el poder estar haciendo actividades, el que se vean haciendo cosas en la iglesia, porque eso llama la atención de los vecinos, ¿ya? Eso llama la atención de los que pasan por acá. En cambio, cuando una iglesia se ve cerrada, muy cerrada, la verdad es que alguien que pasa en el metro va a pensar que no hay servicio ahí. De hecho, en cierta oportunidad, pasaba yo muy seguido, no voy a decir el nombre de la iglesia, por fuera de una iglesia, porque yo estaba acostumbrado, hermano, a que mi iglesia se abría todos los días, ¿ya? Porque había culto todos los días. Entonces, en cierta oportunidad, cuando con Natalie nos casamos, ya decidimos cambiarnos de iglesia, yo pasaba mucho para ir a la casa de mi papá por una iglesia y siempre la veía cerrada. Y me llamaba la atención porque veía videos en YouTube de otras iglesias, ya que eran de la misma, de la misma denominación. Y yo decía, oh, qué lindo, qué bonito, ¿ya? Pero yo pasaba, cada vez, a la hora que pasara, estaba cerrada. O sea, no era que, no, que el día domingo, ¿ya? Siempre estaba cerrada. Entonces, para mí era poco atractivo. Para mí era poco atractivo el ver una iglesia así. El ver una iglesia donde no hubiera participación. El ver una iglesia donde no hay actividad, donde no se ve vida, ¿ya? Donde no hay respiración, donde no hay movimiento, donde no hay actividades. Para mí no fue atractivo. Y siempre, durante 2, 3 años pasando por ahí, me bajaba del metro, caminaba hacia allá, hacia la casa de mi papá y pasaba por ahí. Y siempre cerrado, y todos los días, fuera sábado, domingo, ¿ya? Entonces, es importante cuando una iglesia se ve con actividad. Es importante cuando una iglesia se ve que hay gente adentro trabajando para la obra del Señor, ¿ya? Porque un cristiano no solamente tiene que hablar de Jesús, también tiene que vivir a Jesús en su corazón. Y Jesús fue llamado al servicio. Jesús nunca estaba parado, Jesús nunca estaba sin hacer nada. Él caminaba, se levantaba, iba a un lugar, después se iba a otro, hacía milagros y se iba a otro lugar. Después seguía caminando, se subía a una barca hacia otro lugar y siempre estaba en actividad. Veíamos a Pablo. Pablo iba, entraba a un pueblo, predicaba, lo golpeaba, lo dejaban casi muerto, salía, se sacudía e iba al otro lugar. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida de aquel que es dirigido por el Espíritu Santo. No puede estar de ocioso, no puede estar inquieto, no puede estar quieto. Tiene que haber una inquietud de decir, hay que hacer algo más. Algo tengo que hacer por la obra de Cristo. El Señor me salvó, me rescató de donde nada valía. Algo tengo que hacer. Eso el Señor nos llama. A eso el Señor nos invita. ¿Ya? A eso el Señor, y más que una invitación, es un deber como creyente nosotros poder hacerlo. De repente, cuando uno hace algo acá, yo sé que a muchos les ha pasado y para mí es súper incómodo cuando me dan las gracias. ¿Ya? Hacía algo, alguna actividad y me dicen, gracias hermano. Y para mí era súper incómodo. ¿Ya? ¿Por qué? No porque no me guste que me den las gracias. No voy a pensar que los hermanos son mal agradecidos, no, sino que en realidad yo debiese agradecerle a Dios por darme la oportunidad de trabajar en su obra. Soy yo el que debiese arrodillarme y decirle gracias Señor porque puedo ser útil en tus manos, porque puedo ser instrumento en tus manos. Gracias Señor porque me dan la oportunidad de trabajar. Gracias porque me dan la oportunidad de estar acá, de poder darle vida a mi iglesia, a mi iglesia local, a mi comunidad de creyentes. Para que el resto pueda ver de que acá hay creyentes que están dispuestos a servir al Señor. Entonces, es decir, Señor, gracias por darme la oportunidad de servir. ¿Ya? Y como les decía, muchas veces se ve una crisis súper compleja, una crisis que en realidad, si uno ve hacia el pasado y si uno ve hacia el futuro, la verdad que no se ve un buen futuro. ¿Ya? Porque la verdad que vemos la influencia externa, vemos las distintas ideologías como también han intentado introducirse a las iglesias, ¿ya? Y ahora la gente lucha por sus derechos. Hoy en día las ideologías nos llevan a que los que han entrado a la iglesia, a que los hermanos luchen por sus derechos, a que los grupos luchen por sus derechos. Lo cual de la puerta hacia afuera está muy bien, es muy bueno que sea así, que no haya abuso. Pero resulta que el Señor a nosotros
nos enseña todo lo contrario. A que mientras menos yo sea, yo soy un esclavo, no tengo por qué pelear mis derechos. Soy un siervo del Señor, no tengo por qué pelear mis derechos. A que mientras menos uno sea, a que mientras más humilde uno sea, el Señor a uno más recompensa le da. ¿Ya? Porque aquel que se humilla, dice la palabra del Señor, ¿ya?, será exaltado. Más aquel que se exalta será humillado. Por eso le digo, de la mampara hacia afuera, muy bien, excelente. Que no existan los abusos, que no existan las diferencias. Pero acá el Señor nos invita a todos, en igualdad de condiciones, a que nos presentemos como siervos. A eso nos invita el Señor. El año pasado, más de 100 personas hicimos el curso discipulado, mi experiencia con Dios. Más de 100. Ese libro nos invitaba, y de hecho uno de los fundamentos que tenía, que el Señor todos los días, en todo momento, en todo lugar, nos invita ¿a qué? A su obra. Nos invita a que nosotros nos agreguemos en su obra. El Señor nos invita a que nosotros estemos participando. ¿Ya? En todo momento. Siempre la obra del Señor va funcionando. Porque este es un carrito que va hacia adelante, que no tiene freno. ¿Ya? Y el Señor nos invita a subirnos a este carro. La obra del Señor continúa, la obra del Señor sigue. Si yo no trabajo, soy yo el que me pierdo. Soy yo el que pierdo de trabajar, el que pierdo las bendiciones. Porque el Señor nos invita constantemente a unirnos a su obra. Entonces, si más de 100, me parece que como 130 y algo, 138 personas más o menos fueron. Si contamos las sillas hoy en día, si contamos las personas que hay, la verdad que como que no concuerda. No sé, yo igual no soy tan malo para las matemáticas, pero como que hay algo que no cuadra mucho. Entonces, es importante que podamos ponernos al servicio del Señor, porque el Señor siempre está llamando, el Señor siempre está invitando. Pude ver que hay un grupo o varios grupos que después siguieron incluso continuamente haciendo actividades, haciendo cosas, pintando. ¿Ya? Se dispusieron al Señor a pintar algunos sectores de acá de la iglesia. ¿Ya? Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios siempre tiene personas que estén dispuestas a hacerlo. ¿Ya? El Señor siempre pone en el corazón el poder a ciertas personas para poder venir. Y hermanos, si consideramos hoy día que estamos en un bonito templo, que tenemos espacio, que tenemos muchas salas, que estamos en un buen lugar, que tenemos una buena ubicación, es porque hay hermanos que se dispusieron en la obra del Señor. Es porque hay hermanos anteriores a nosotros, personas antiguas, que decidieron ofrendar su tiempo, que decidieron ofrendar su vida al Señor para el servicio, para que hoy día nosotros pudiésemos disfrutar de un buen lugar. No es solamente porque nosotros ofrendamos, porque nosotros diezmamos, es porque hay gente que viene y dispone su vida al Señor para poder edificar, para poder mantener, para poder estar aquí pendiente. ¿Ya? Entonces nosotros disfrutamos eso hoy día, pero es porque hubieron otros antes que nosotros. Hay muchos que quizás ya no están, que han partido a la presencia del Señor. Pero el Señor siempre tiene gente, el Señor siempre tiene instrumentos para poder trabajar. Entonces, si yo soy flojo, si yo no participo, el Señor siempre va a tener. El Señor no me va a estar esperando a mí, pucha, voy a esperar que Marcelo se ponga las pilas para poder... No, el Señor me está invitando y soy yo el que debo aceptar la invitación y poder obedecer. ¿Ya? Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesús, a poder estar en una vida de servicio. La iglesia no nos llama a servir. La iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la Florida no le está llamando a usted a servir. El ministerio de la iglesia no le está llamando a servir. Los varones no le están invitando a servir. Las damas no le están invitando a servir. La escuela dominical no le está invitando a usted a servir. El seminario no le está invitando a usted a servir. Es el Señor el que le está diciendo, ven y sígueme.
Es el Señor quien está diciendo, ven y sígueme. Y es ahí donde tiene que estar la respuesta en nuestra vida de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya? Y si el Espíritu Santo no le ha hablado algo de lo que hay que hacer, venga igual y póngase en las manos del Señor y comience a participar, comience a activar, comience a venir a los distintos ministerios, comience a venir a la GEA, porque eso le sirve como ejemplo a otros. Nosotros tenemos que formar a niños siervos, tenemos que formar a niños servidores para que cuando crezcan puedan hacer un aporte en la juventud, puedan hacer un aporte en la GEA, que puedan ser ejemplo en la universidad, en el colegio, ejemplo de siervo. Tenemos que formar a niños siervos para que después en el futuro, como decía nuestro hermano Eduardo en el video, van a ser los líderes del mañana y del presente, ya están siendo. ¿Ya? Ellos son los que van a estar el día de mañana aquí adelante, ellos son los que van a estar coordinando. Entonces nosotros con el ejemplo y con la enseñanza podemos ir formando niños servidores, podemos ir formando jóvenes servidores que amen a su iglesia, ¿ya? Que el Señor les ponga amor incluso por la alfombra, por la silla, por las ventanas. Porque si veo una ventana sucia, yo vengo a limpiarla. Es así como el Señor nos enseña. Es así como el Señor nos enseña. Por eso es súper simple decir yo soy cristiano y hablar acerca de Jesús. Pero cuando tenemos que ponernos el overol, cuando tenemos que ponernos al servicio del Señor, es muy distinto. Y ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio, el estar acá, el servir, el ir y decir, Señor, yo voy a disponer un día a la semana para poder ir a evangelizar. Señor, voy a poner un día a la semana para esto, para poder servirte, para poder ofrendarlo al servicio del Señor. Entonces, necesitamos ser ejemplo. El mundo hoy en día solamente enseña basura, solamente enseña cosas distintas a las que nosotros como creyentes podemos saber, ¿ya? Por eso es importante que nosotros podamos ser ejemplo para los niños, para los más jóvenes. Es importante que nosotros podamos ser ese, como les decía, Jesucristo nos dejó el ejemplo. Y es ahí donde nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. El servicio es importante, que debe ser con amor. ¿Ya? Tampoco uno tiene que decir, pucha, ya tengo que ir, ya. No, el servicio debe ser con amor. De hecho, en 1 Corintios, en el capítulo 13, cuando nos habla, ya ese magnífico relato de Pablo, cuando nos habla acerca del amor, dice, aunque yo haga muchas cosas, aunque hable lenguas humanas, aunque haga muchas cosas, si no tengo amor, solamente vengo a hacer un ruido molesto, ¿ya? Un ruido que incomoda. Entonces, cuando hacemos las cosas y no las hacemos con amor, vengo a hacer solamente, es como que alguien le esté pegando con un fierro a otro fierro y molesta y está todo el día molestando. Entonces, el servicio tiene que ser con amor, ¿ya? El Señor ponga amor en nosotros. El Señor ponga amor en cada uno de nosotros para poder estar sirviendo. El Espíritu Santo se encarga de eso. El Espíritu Santo se encarga de nosotros dirigirnos, de ponernos, de darnos ese deseo de hacer las cosas con amor. Cuando tenemos amor podemos servir y sabiendo que la gloria siempre va a ser para Dios, ¿ya? Porque todo lo que nosotros podamos hacer acá, vamos a ser siervos inútiles igual, ¿ya? El Señor se merece la gloria, la honra. Si nosotros hacemos algo, la gloria es para el Señor. Si llega gente nueva acá, se convierte, acepta al Señor en su corazón, la gloria es para el Señor. No es para el pastor que predica bonito, no es porque tenemos un bonito templo, es porque la gloria es para Dios. Siempre, a pesar que nuestro pastor igual predica bonito, tenemos un bonito templo, ¿ya? Pero la gloria es para el Señor. Es importante saber de que cuando nosotros ponemos nuestro corazón al Señor, aunque lo hagamos sin buscar recompensa, el Señor igual es misericordioso y nos bendice, ¿ya? O sea, tenemos un Dios tan bueno que a pesar de que seamos siervos, seamos servidores, no merecer recompensa alguna, el Señor nos recompensa igual, ¿ya?
¿Ya? Ese es nuestro Dios, es un Dios bueno. Es un Dios bueno que dice que su misericordia se renuevan todas las mañanas. Cuando abrimos nuestros ojos, el Señor está renovando su misericordia hacia nosotros. Entonces, ese es nuestro Dios. Un Dios bueno, un Dios bondadoso, que nos mira y mira nuestras debilidades, mira nuestras flaquezas, mira nuestra vida, mira nuestros problemas y así todo Él nos ama. Pero ese amor no quita que nos siga llamando y nos dice, sírveme, sírveme. Entonces, si nosotros queremos sentir más al Señor en nuestra vida, comencemos sirviendo. Si alguien dice, yo nunca he escuchado la voz del Señor, yo nunca he escuchado en el sentido del Señor en mi vida, comience sirviendo, porque ahí el Señor le va a ir diciendo dónde está la necesidad. Cuando comenzamos a servir, el Señor nos va diciendo en qué lugar está la necesidad, dónde tengo que servir. Pero hay que disponerse en la mano del Señor. Entonces, si usted quiere sentir más al Señor en su corazón, comencemos sirviendo, sirvamos más, estemos más presentes, visitemos a los que están dolidos, visitemos distintas cosas que se pueden hacer en la casa del Señor. ¿Ya? Hay cosas para hacer acá, hay cosas para hacer afuera, hay cosas para juntarse en la semana para ir a visitar, llamar por teléfono, venir y hacer distintas cosas acá. Son muchas las cosas las cuales se pueden hacer. ¿Ya? En la casa del Señor hay trabajo. Y fíjese que si nuestra iglesia tuviese 500 miembros, hay trabajo para los 500 miembros. Si tuviera 1000 miembros, hay trabajo para los 1000 miembros. Si en la iglesia del Señor hay muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo. Hay mucho por hacer en la casa del Señor. ¿Ya? Entonces el Señor nos ayude a nosotros. Es importante considerar este servicio, considerar el servicio y saber que nuestra iglesia está de aniversario. Como decía el hermano Alex, ya estamos celebrando 30. Esta sí es mi edad. Todavía no, pero estamos casi. Entonces, en esta mañana, a la luz de la palabra, ¿qué regalo le podemos hacer al Señor? ¿Qué regalo le podemos hacer al Señor? Decir, Señor, yo te quiero ofrendar esto. Señor, en este aniversario, la iglesia cumple 37 años, quiero ofrendarte 1 hora de la semana para hacer esto. Quiero ofrendarte 1 día en el mes para poder hacer esto. Señor, quiero ofrendarte unos minutos al día para poder empezar a llamar a los hermanos que no he visto. ¿Qué podemos ofrendarle, regalarle a la iglesia? ¿Ya? En estos 37 años que está cumpliendo. ¿Qué poder darle? ¿Qué decir, Señor? La necesidad, a lo mejor si alguien no sabe en qué cosa... tenemos acá el consejo ministerial, tenemos al pastor con su equipo, el cual le pueden guiar, decir, mira, necesitamos esto otro. Pero lo importante es decir e irse hoy día con la intención de decir, Señor, yo quiero estar al servicio tuyo. Lo importante es ir y decir, Señor, quiero estar dispuesto a servirte, a abrazar los pies del maestro, a abrazar los pies del nazareno y decirle, Señor, yo estoy aquí y quiero servirte, Señor, no te voy a soltar porque quiero trabajar en tu obra, quiero ser un siervo. Yo no me quiero ir hoy día tal como llegué. Yo no me quiero ir hoy día tal como llegué acá. Quiero irme con un nuevo desafío de unirme a la obra del Señor, de unirme al servicio del Señor para poder servir. Y si he servido poco hasta ahora, Señor, perdóname y ayúdame para poder servir más. Porque tiempo me sobra. Muchas veces tiempo nos sobra. Abrazar los pies del nazareno y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy aquí a tus plantas, Señor. Estoy aquí ante ti. Conozco una familia la cual durante casi 10 años dispuso en su corazón ofrendar todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta la noche para poder ir a hacer aseo a la iglesia. Y lo dispuso en su corazón. E iban todos los sábados, nunca faltaron ningún sábado. Durante 10 años, casi 10 años, estuvieron ahí, un matrimonio que iba con algunos de sus hijos,
E iban, la hermana compraba flores, ya para poder adornar el altar con flores. Después de terminar las flores, hacía los baños, mientras el hermano con 2 de sus hijos limpiaban toda la iglesia. En ese tiempo piso de madera, había que pasar virutilla, después de pasar la virutilla había que barrer, después pasar un paño húmedo para poder sacar el polvo y después encerar, ¿ya? Y después de encerar, pasar brillo. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos se arrodillaban a orar, para no quedar manchados con cera, ¿ya? Entonces era toda la tarde, del sábado desde las 4 de la tarde hasta la noche. Y durante, como les decía, durante mucho tiempo estuvieron realizando esta actividad. Fueron ejemplo para mí, mis padres. Hoy día los veo, mi papá cumpliendo 82 años. El Señor les ha dado vida. Les ha dado más años de vida. A los varones les he contado la experiencia de mi papá. Él tendría que haberse quitado la vida alrededor de los 40 años. Y el Señor les ha dado vida. A mi mamá le ha dado salud, le ha dado alegría. Después de haber vivido una depresión durante muchos años, el Señor quitó la depresión y hoy día mi mamá siempre con su cara alegre, siempre con risa, siempre con alegría, aunque tiene muchas enfermedades, pero siempre con alegría en su corazón. ¿Ya? Dios recompensa, a pesar de que ellos nunca lo hicieron buscando algo, nunca lo hicieron ni buscando puesto ni buscando la bendición de Dios. Aunque a veces no sabíamos que íbamos a almorzar al otro día. Aunque a veces no sabíamos de qué manera nos íbamos a vestir. Pero el Señor siempre proveyó. El Señor siempre tomaba a distintas personas, las cuales iban y decían, disculpe, yo sé que ustedes no necesitan, porque nosotros siempre cuando íbamos a la iglesia tratamos de ir bien, lo mejor vestido posible. Entonces los vecinos nos veían así y nos decían, yo sé que ustedes no necesitan, pero hace mucho tiempo que siento de traerles esto. Y así el Señor iba dando, así el Señor iba multiplicando, de esa manera. Y todos los sábados, el poder ofrendar ese tiempo al Señor, el poder ofrendar el tiempo, los recursos, ¿ya? Porque mi mamá iba a comprar flores a pesar de que no teníamos mucho, pero iba, compraba. Entonces, siempre vi el ejemplo de ellos, siempre vi el ejemplo y lo que más me llamaba la atención era eso, de que ellos nunca murmuraban, de que siempre estaban dispuestos al servicio del Señor, de que no buscaban algo a cambio, sino que lo único que ellos hacían era servir al Señor por gratitud. Y mi papá siempre me lo inculcaba, nosotros servimos al Señor por gratitud. Nunca digas no a algo, nunca, porque es para la obra del Señor, para el servicio del Señor. Y el Señor nos ha dado tanto. El Señor nos ha dado tanto que cómo poder decirle que no. Entonces ellos siempre ahí. Como les decía, hoy en día los veo ya ancianos y cada vez que los visito, cada vez que voy a verlos, es la misma, es decir, lo único que ellos hicieron es ser fieles a Dios, ser unos viejos fieles, es lo único que ellos hicieron. No buscando, como les decía, no buscando algún premio, no buscando que los reconozcan, no, sino que buscando ser fieles a Dios. Y Dios, como les decía, les ha bendecido. Hoy en día los veo tranquilos. ¿Ya? Usted me entiende, los veo tranquilos, los veo bien, los veo en paz. ¿Ya? Porque el Señor ha estado con ellos. Porque ellos sabían a quién le servían. ¿Ya? Entonces, si el Señor a nosotros nos invita hoy día, nos invita a poder unirnos a su obra, nos invita a poder hacer cosas por el Señor, nos invita a poder realizar alguna actividad, nosotros hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría, sabiendo a quién servimos, sabiendo a quién le estamos entregando nuestro tiempo, porque el Señor nunca le va a quedar debiendo nada a nadie. El Señor nunca le va a quedar debiendo nada a nadie. Entonces, si usted hace algo por el Señor, no buscando un premio, no buscando a lo mejor algo, algún beneficio, sino que con humildad en nuestro corazón, con esa fe sencilla,
con esa fe sencilla, con esa fe humilde, la palabra del Señor dice que recompensa tendremos. Entonces podemos caminar, podemos llevar tristeza, podemos llevar pruebas, podemos llevar distintas situaciones, pero el Señor está con nosotros. El Señor nos invita, el Espíritu Santo nos impulsa a poder realizar actividades durante todo el tiempo que nosotros estemos caminando, durante todo el tiempo que nosotros estemos sirviendo al Señor. El Espíritu Santo nos impulsa a servir. Prestemos oído y hagamos caso al Espíritu Santo cuando nos invita, cuando nos llama. Hagamos caso al Espíritu Santo cuando nos dice, ahí hay necesidad. Hagamos caso al Espíritu Santo cuando nos dice, ahí es donde falta un creyente, ahí es donde falta un cristiano. Hagámosles caso y recompensa tendremos, porque sabremos a quién estamos sirviendo. Al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al Alfa, al Omega, al principio, al fin, al Señor de señores, Rey de reyes. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Maestro, Jesús de Nazaret. Él es el ejemplo en nuestra vida. Él es quien está con nosotros, nos impulsa a servir. Amemos al Señor, amemos a nuestra iglesia, hagamos algo por nuestra iglesia. Les quiero invitar, hermanos, a orar para poder finalizar este mensaje, poniendo nuestra vida en disposición del Señor. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder estar ante ti. Señor, vemos la necesidad que hay. Vemos la necesidad que hay en la iglesia. Vemos la necesidad, Señor, que hay en el mundo. Y tú nos llamas, Señor, a ser siervos. Tú nos llamas a disponernos en tus manos, Señor, para poder adorarte, para poder trabajar, para poder ser ejemplo. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Ayúdanos, Señor, para poder ponernos a disposición en tu obra y servirte, Señor. Necesitamos, Señor, ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo sabe dónde está la necesidad. Y tu Espíritu Santo nos revela dónde tenemos que ir. Así como le revelaba a Jesús en cada lugar donde Él debía estar, donde estaba la necesidad. Señor, que tu Espíritu Santo revele a nuestra vida dónde está la necesidad. ¿Quién está necesitado? ¿Quién está afligido? ¿Quién necesita la visita? ¿Quién necesita ser fortalecido? ¿Quién necesita, Señor, ayuda, Señor, acá en el templo? Ayúdanos, Señor, para ser sensibles a tu Espíritu Santo y que Él nos indique en el lugar donde debemos servir. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Que no nos vamos de acá como hemos llegado, Señor, sino que nos vamos con un nuevo deseo de servirte. Con un nuevo deseo de ser discípulos. Con un nuevo deseo de ser siervos. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser siervos. Tú nos has llamado, Señor, a presentarnos tal como somos, Señor. Y tal como somos me presento a ti, Señor, tal como soy. Con mis flaquezas, con mis debilidades. Pero, Señor, hazme un siervo útil. Hazme un siervo útil, Señor, para poder estar al servicio de tu obra, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gracia, necesitamos que tu bendición, Señor, sea con cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, que tú nos levantes, nos fortalezcas, que tú nos levantes como iglesia, que podamos ser luz del mundo, que podamos ser sal de la tierra, que cuando la gente pase por afuera diga: esta es una iglesia viva, esta es una iglesia que está en movimiento, esta es una iglesia que trabaja para el Señor. Señor, bendíganos en esta mañana. Bendíganos y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.